Mis queridos amigos, seguidores y colaboradores, hoy vamos a tener como invitado a otro personaje que, sin pertenecer al círculo de los notables, de los notorios, de los premios Nobel y de los premios Oscar venezolanos, es, sin embargo, un intelectual de gran valía, que le ha aportado a Venezuela su talento, su gran talento y una vida llena de trabajo. Un trabajo siempre ejecutado con cierta obsesión perfeccionista que me consta, porque fueron muchas las ocasiones afortunadas en las que trabajamos juntos. Se trata del arquitecto y cineasta Rafael Marciano. Y como es costumbre en este espacio, prefiero que él mismo se tome el fastidio de presentarse a sí mismo y nos describa sus distintas facetas profesionales y personales, y si veo que se me queda corto, estaré aquí para completarlas. Bueno, muchas gracias, Federico, y muchos buenos días, buenas tardes a todos. Y bueno, me presentan como más de lo que soy, suele suceder, por lo que es obvio que tengo la impresión de causar una excelente primera impresión y una pésima. Todas las impresiones de ahí para adelante son cada vez peores y eso está bien, pues, porque eso me permite pelearme con la gente y mi origen siciliano se ve complacido, pues, con esa animosidad que prende la gente, y soy conocido por ser una persona casi de habilidades para la pelea muy fuerte, y eso está bien Pero porque eres arquitecto, sí, soy arquitecto, a duras penas, es muy cómico. pero primero te graduaste de arquitecto, ¿no? Yo me gradué de arquitecto, sí, yo estudié matemáticas y arquitectura en la Simón Bolívar. No terminé matemáticas, estudié arquitectura completa, me rasparon una pila de veces. Si bien es cierto que sí, había momentos en donde sobresalí, porque es verdad, y sí se dieron cuenta que no era muy malo. La verdad es que toda la carrera me trataron como con cierto desdén, porque yo era contestón, yo no tenía nada parecido a la manera, y me sigo distanciando de colegas. Cada vez hay más gente, por lo tanto Ya cada vez hablaremos de hay eso, ya hablaremos de es eso. más valiosa, pero el ambiente estudiantil arquitectónico siempre ha sido un poquito fatuo, que eso es un fastidio. Por una Eh, naturaleza de la ace- arquitectura, que para Aséptico, estudiar aséptico. arquitectura hay que tener dinero. O sea, porque para Sí. tú ser arquitecto, tú no ganas nada sobre todo en estos países anecdóticos como vaya nené porque su papá está ocupado. Vaya usted. Ah, sí. Está el bebé presente, no molesta. A mí no me molesta. Pero el problema es que me estás pidiendo que lo acompañe en un instante, así que yo sé, como tú puedes hacer cortes, hay un mínimo corto mágico, No voy a y hacer como, ningún corte, no voy a hacer ningún corte. Esto es pero, aquí, así como dame un sale. instante, dame un instante, dame un Dale, instante. dale, 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 dale. Sin corte, sin corte. Estoy entrevistando a un personaje realmente especial. No porque sea un personaje especial en mi vida profesional como ingeniero de sonido, ingeniero electroacústico, sino porque Rafael Marciano es realmente una persona que aprecio particularmente. Aprecio particularmente porque en este mundo en el cual nos toca vivir y en el cual nos toca encontrarnos todos los días con personas de todo tipo, la mayoría de las cuales son unos indeseables sociabilizados, o sea, son indeseables en el fondo, no tienen ningún tipo de cualidad humana en el fondo, pero manifiestan cualidades sociales que le permiten desenvolverse en la sociedad de consumo
que es la sociedad que por fin terminó por imponerse gracias al trabajo de los liberales. El gran triunfo del liberalismo es esta sociedad de porquería en la cual vivimos, en donde el consumo es lo más importante. eh, y Rafael Marciano es una excepción bien particular, porque desde el primer momento te das cuenta que no estás frente al típico profesional, ¿verdad? ¿Cuál es el típico profesional? El profesional típico es alguien que cuida sus modos, su presencia, su actitud, sus palabras, su modo de expresarse, ¿no? O sea, el típico profesional es la continuación actuada, histriónica de lo que está en el currículum, ¿no? O sea, yo escribo un currículum y ese currículum es como un guión, ¿no? Y entonces el típico profesional escribe un primer guión que se llama currículum y actúa de acuerdo con ese guión, ¿verdad? Bueno, Rafael Marciano es lo más opuesto a eso, es lo más opuesto a esa forma de ser. Es una persona extraordinariamente real. Rafael Marciano es un ser humano real, auténtico, palpable, algunas veces odiable, pero que terminas queriendo mucho. ¿Por qué? Porque es él. Rafael Marciano es, cuando lo tienes al frente, tienes la emoción, que yo después me di cuenta, me tardé un poco, de tener a alguien real. Rafael Marciano, ¿saben quién es Rafael Marciano? Yo se los voy a decir. Él va a seguir describiendo lo que es. Pero yo les voy a decir quién es Rafael Marciano. Rafael Marciano es Rafael Marciano. Y sigues. No, total. Sí, no. Además, lo de la arquitectura fue muy cómico porque hay que. La vida de las personas es complicada, y siempre tiene como muchos. Mi padre fue ingeniero y, y entonces es siciliano. Entonces, Habla un poquito más lento. no, mi padre fue siciliano y era No, ingeniero. no, siempre será siciliano. Sí, Hasta en la otra entonces vida. y entonces, pues terminó en la Universidad de Boloña, o sea, diga, no es Nada más poca y nada cosa, menos. ¿no? Pero era como, tenía una absoluta insensibilidad para el arte, o sea, era una persona culta, sabía que los museos y las cosas y la música, pero primero era sordo totalmente para la música, él no era capaz o sea, en eso tenía carencias italianas notables, este, no tenía el más mínimo oído musical, es decir, no tenía la más remota idea de lo que es Pero una... es un gran mito lo del italiano con oídos musicales. Ese es un gran Bueno, mito. Eso no es verdad. bueno, en el caso de mi padre era patético, ¿no? Y no tenía ni gusto ni pasión. Le interesaba mucho leer historia o cosas reales, pero digamos un poco más allá en el arte, para él el arte era un misterio chino. Entonces, evidentemente, y yo le salí malo, o sea, yo le salí inútil. O sea, hay un cuento que es verdad, yo lo digo ahora como risa, es conmovedor, pero el día que No le gustó que eligieras arquitectura, porque la arquitectura. no le gustó que hiciera nada de lo que hice en mi vida, nunca. Pero si Sicilia es el mejor lugar del mundo No, en ya cuanto va, a ya va. arquitectura. Pero yo no quería ni siquiera ser arquitecto, o sea, yo estudiaba música, o sea, prácticamente yo tenía que estudiar en la universidad y de alguna manera la arquitectura la agarré como, bueno, vamos a hacer arquitectura, está bien, que era una manera francamente fue así, fue una manera de medio complacerlo, y en el interín yo fui muy desaliñado como estudiante de arquitectura, no significa que no estudiaba, significa que era desaliñado, era desaplicado, me aburría enormemente en los cursos, no tenía habilidades de dibujo en esa época, después las adquirí
Y eso sí era muy alejado de el espíritu social que imperaba. Yo estudié en la Simón Bolívar. Exacto. La Simón Bolívar escogía, Yo también estudié en la Simón Bolívar. entonces era la élite de Venezuela, la élite de Venezuela. Una vez el doctor, eh, el- uno de sus últimos rectores, que después fue rector de la Metropolitana, tiene un cuento muy conmovedor, que él cuenta que él se fue, Ay, Dios mío. Sharifner, y lo repito ¿Eh? porque me lo contó la persona a quien se lo dijo. Sharifner, El enano siniestro. no, no, pero fue un rector muy, 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 muy valioso, un señor que creo que era matemático, se Sí, va a sí, sí, sí. Alemania y en Alemania dice en una reunión pues, académica de universidades, dice que su universidad escoge a los mejores alumnos de toda Venezuela. Y entonces le dice uno, el profesor lo dijo el mismo Sharif, le dijo, pero entonces ustedes no tienen nada que hacer, porque si yo escojo a los mejores, ya yo tengo las tres cuartas partes del trabajo hecho. Y Sharif dijo que se sintió profundamente avergonzado porque el alemán tenía razón. Es decir, y eso es un problema en Venezuela, además, en Venezuela, en nuestra No, sociedad. el problema de Venezuela es que Sharif es un disfraz y los alemanes no lo son. Cuidado. Bueno, en todo No, caso, a donde desde ya. voy, que me parece que es válido el cuento en el sentido de que sí, yo después di clases, he dado clases en Un momento, te arquitectura. graduaste de arquitecto. Yo me gradué de arquitecto, pero también estudié matemáticas, 3 años. O sea que también mezclé todo, también hice en ese tiempo mucha fotografía, también estaba metido en el teatro y eso a mí me formó mucho en muchas otras cosas que para mí fueron finalmente más importantes que lo que podía ofrecerme la universidad, sin que uno tiene que agradecer a los maestros que ha tenido. Y yo en este momento tengo que mencionar a José Miguel Roy, a Margal, a profesor Carrera, a, mínimo a ellos, al profesor Castro, que es un chileno también que compartía la oficina del profesor Maragall, porque fueron personas muy valiosas en su aproximación a la arquitectura, pese a que pues, Maragall tenía una oficina profesional, digamos, buscaban hacer trabajos profesionales que tiene la arquitectura una característica específica que es trabajar para cierta clase social y entenderse con ella. Y eso es una gran lata y yo temía mucho que esa parte no la iba a dominar, como en efecto no la dominó. Y Y, en efecto es y, así y sigue siendo así y es la así, y es arquitectura, así. pero no solo en Venezuela, ¿eh? No, 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 es una característica natural de eso porque de todas las artes la arquitectura es la más cara. O sea, lo que se gasta en una película es una bobada comparado con lo que se gasta en construir un edificio. Entonces, ya Y ahí, además en construir un edificio para un rico. no, no, es que todos los que te van a contratar para hacer cualquier cosa son gente de dinero. Entonces, hay todo un mundo, y eso me acuerdo. Maragall, que además no solamente de ser un teórico de la arquitectura, perdón, José Miguel Roy, no solamente ser un maravilloso teórico, después terminó siendo un escritor de muy grata lectura y muy interesante. Que lo Yo me acuerdo todavía de nuestras reuniones con el grupo Sambil, que no vamos a contar, desde luego. Pero, me recuerdo muy bien del contraste y del hecho de que gracias a ti le pudimos decir ciertas cosas, ¿no? A esta gente, ¿no? Seguimos, no, nada más es un paréntesis. Seguimos, Pero sí. en todo caso, José Miguel Roy siempre decía que va a ser inevitable un determinado tipo de relacionamiento social para poder acceder, y eso lo ve. Hay una película divina que se llama La agonía del éxtasis, que cuenta No, la historia del techo de la Capilla no, Sixtina. es demasiado. Y ahí se ve exactamente
esa relación inevitable que tiene Miguel Ángel, que, no, que era nadie socialmente, Pero es y que increíble, increíble la comparación que estás haciendo. Pero es real, es verdad. no, pero es que es muy ilustra porque es importante, porque a veces, y después en algún momento hablaremos de eso, quizás en otra ocasión, lo que fuera, cuando hablamos de las ciudades y de la arquitectura, es que no es que ha habido momentos brillantes en la arquitectura, hay arquitectos brillantes y lo sigue habiendo, pero el problema es, y eso lo insisto yo en decirlo, y ese es el tema, en el fondo es el tema de todas mis películas, y es el tema de todo, de la que viene, la próxima que quiero hacer y de la última que hice, es decir, es que eh, el problema fundamental de la arquitectura, y no solamente, es el cliente. Entonces, no es lo mismo, bueno, si tú estás trabajando para Lorenzo de Medici, tienes que ser Miguel Ángel, pero además Lorenzo de Medici exige, va a escoger a Miguel Ángel. O el Papa va a escoger a Bramante, y entonces, bueno, le lleva, no es que haya entre ellos no poca rivalidad, pero ahí está la figura de Bramante, sensacional, porque era el rey de las relaciones públicas, el rey de la política, y solamente la sabiduría del Papa fue capaz de eludir la influencia inevitable y sensacional que tenía Bramante, y Seductor, merecida. No, seductor, no, pero además era un seductor. tipo que se manejaba, era quien se manejaba, para mí es el arquitecto eh, perfecto y es el arquitecto que funciona. Y Hay vamos una a decirle película, al público, vamos a decirle al público que Bramante, por ejemplo, es el autor de la gran columnata de la no plaza. sé, eso es Bernini. Bramante es, Perdón, Bramante tenía la cabeza metida a Bernini. Bramante es, eh, se me fue la obra. ahí tenemos muchas Bueno, obras de Bramante que era contemporáneo a Miguel Ángel, tiene muchas, es parte del primer renacimiento. es no, pero hay una en particular, Cónchale, y está en Roma. No Y es que el Bramante es el renacimiento romano, está el renacimiento sí, florentino, después viene el renacimiento romano, sí, Bramante que está es en después. Roma presente como Bernini, es casi una competencia, ¿verdad? Por cierto, vivo a pocos kilómetros de donde él nació, ¿no? Eh, pero una pregunta, porque estamos hablando mucho de tu parte de arquitectura, ¿no? Bueno, me Y, preguntaste eso, y- te lo contesto. y a mí me interesa más bien, ¿verdad? La transición Pero es que mira, la tradición fue, yo de lo que pasa es que arquitecto a cineasta. yo realmente termino siendo después arquitecto más otra vez, es gracias al cine además, eso es lo que interesa. Es decir, sí, o sea, me costó mucho graduarme, terminé graduándome, vaya y pase. Y lo que pasa es que toda la vida había estudiado, ¿Te graduaste bien? me gradué más o menos, cualquier cosa, no importa. Sí, sin que mis trabajos, sin que haya dejado de tener trabajos que eran chéveres, pero no tuve una carrera de grandes notas, ni muchísimo menos, salvo en un momento dado, fue cómico porque resulta que yo lo que quería era hacer fotografía, yo hacía fotografía desde muy joven y como hablamos antes de empezar a grabar, soy muy lector y muy cinéfilo, y entonces, este, oye, mi mundo era otro y había estudiado música, es decir, quería hacer cosas distintas. Entonces, eh, Por eso es que yo advertí que cuando tú ibas a describir lo que eras, yo iba a estar muy atento en complementar las cosas que faltaban, porque yo en ti veo un personaje verdaderamente, yo sé que la palabra está muy rayada y muy utilizada, que es polifacético, ¿no? Si hay alguien que yo he conocido que es realmente polifacético, pero además polifacético en donde hay pasión en cada una de las facetas, o sea, ¿no? Hay pasión en cada una de tus facetas, eres tú, ¿no?
Bueno, a lo mejor soy muy distraído y tengo síndrome de atención y por eso no me concentro en una sola cosa, sino muchas. No tienes Lo eso. mejor sí. El hecho es que sí, entonces hice fotografía y me gustaba mucho leer y me gustaba el teatro y sí en un momento dado iba mucho al cine. Es una cosa que me fastidia mucho bueno, me ha tocado enseñar cine en la universidad y me asombra que no sepan nada, porque hoy día el que no ha visto una pila de películas en su día es que no le da la gana. Porque cuando yo era niño, yo para ver buen cine me tenía que ir a la Cinemateca Nacional y me sentía, y ahí fue donde yo vi a Pasolini, a Antonioni y a Bergman y a todo lo que se pudo ver en esa época, Al igual cuando que yo. y los veía en la proyección. Entonces yo digo, resulta que todas estas personas que menciono, ninguno de mis alumnos tiene la menor idea de lo que es y, No, no les molesta, y no les molesta en lo más mínimo, ¿no? Es no una les lata, causa, una no les lata. causa la menor inquietud. No, y es un problema, y es un problema porque entonces, claro, se ve que salvo grandes es fastidio. Yo después justamente después de hacer, después de un par de años, visité a mis hijos en Polonia y volví a hablar, volví a hablar con este señor con Pero quien, explícanos, Rafael, ¿en qué momento en tu mente, en qué momento de tu vida decides, voy a estudiar cine? Yo probablemente ya lo quería hacer desde muy temprano, pero eso me Ok, parecía imposible, eso me parecía así como quiero ir ser de la NASA. Eso era imposible, o sea, ¿cómo hago? No, eso, nada. ¿Cómo voy a irme yo a hacer cine? Eso era como imposible. Participé en una película, no la voy a mencionar, empezando la universidad, donde, bueno, por casualidades llegué a ponerme en contacto con una persona y, bueno, era muy indisciplinada y y eso me alejó mucho del cine, porque me pareció como un medio muy disparatado, ¿no? O sea, porque el personaje era bastante eh, esperolado, pero sin embargo, sí veía todo el cine venezolano que se hacía, porque fue uno de los momentos de gran explosión del cine venezolano a finales de los años 70. Pero este, de pronto digo, no vale, yo sí quiero, pero yo necesito estudiar porque eso que vi que fue una experiencia con una persona que era muy desordenada, pero eh, eh, yo dije, yo quisiera estudiar esto, pero ¿dónde, cómo hago? Y entonces, claro, en esa época donde no había internet ni nada, uno lo que tenía era un carrito por puesto y uno se ponía a tocar puertas en embajadas. No, ¿cómo hago yo como las señora? embajadas, ¿no? Así, yo toqué cuanta embajada por ahí hubo y realmente nada se concretaba, nada, ninguna posibilidad ni remota ni mucho de eso, hasta que de pronto se abrieron dos, lo recuerdo, que fueron dos posibilidades de que sí podía hacerse, obtenerse, apelarse o solicitar. En esas embajadas, ¿en qué departamento, a qué departamento acudiste? No, yo iba eran embajadas pequeñas, porque era a la embajada cultural, al attaché cultural, uno le preguntaba y entonces te decían, sí, no, a lo mejor, qué sé yo. Entonces, después de ir a muchas, en donde, pues, pero fue un trabajo pues de hormiguita, nada, ya uno se iba con un gafo y esperaba una sola, y eso, todo eso mientras yo estudiaba. Yo recuerdo que logré hablar tanto en dos embajadas, en la húngara y en la polaca, y ambas dijeron que ofrecían la posibilidad de unas becas de estudio. Recuerdo que la polaca era para director de fotografía, en la húngara era para director. Entonces yo quería ser por alguna razón director, no sé por qué, decía que quería ser director, chévere, pero me dijeron que la húngara, si era así, yo tenía que pasarme un año estudiando el idioma húngaro y eso tenía que ir a mi costo y eso yo no en esa época pues, ni tenía ni idea de cuánto costaría, ni, ni, y seguramente no estaba en mis posibilidades. Pero de todos modos, pasó una cosa muy afortunada, pues todavía podía, que si yo, apelar, decir, bueno, sí, déjame tratar que fuera. Y yo iba a un cine
que no estoy seguro qué cine era. Era el Centro Plaza uno y había otro cine que quedaba en el centro. Solía ir a esos dos cines. El del centro tenía una cosa muy cómica porque el dueño este, dividía las proyecciones en dos géneros, cine pornográfico y cine de muy buena calidad. Yo no sé cuál era ese cine, pero eso era una maravilla. Porque entonces, no, no, en serio, el tipo tenía como él decía, bueno, mira, era una especie de, no sé, él agarraba y tenía su cine pornográfico, pero entonces en ciertas horas, generalmente al tardías, uno cree que el cine pornográfico es de altas horas de la noche. No, 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 no. aquí era el contrario, aquí el cine pornográfico era en la tarde y en la noche la sala de pronto el tipo se traía unas películas no sé dónde, pero eran películas muy buenas, eran películas que no eran eso que se llama películas comerciales, las traía él por su cuenta, Dios sabe cómo, y en esas películas yo vi muy buen cine de la época, que no era lo que se llama cine comercial, pero muy bueno. Entre esas películas estuvo, y eso fue el día antes que yo me decidiera, fue Sor Juana de los Ángeles de Jerry Caballero, Perdón, que es una perdón. Repítela. Sor Juana de los Ángeles de Jerry Caballerovich. Y ese señor, esa película, yo te mandé las fotografías de esa película, incluso la trama no la recuerdo bien, pero unas monjas que se vuelven medio loquitas, creo que la historia son unas monjas que entran en una posesión y toda una cosa, pero lo que yo vi fue algo que a mí me sacó, fue algo realmente fuerte emocionalmente y como una experiencia de ver algo que me dejó loco. Y entonces yo dije, oye, yo quiero ir a aprender con esta gente. Fue así, fue exactamente ¿Quieres ir así. a aprender a? Y yo quiero aprender de esta gente, Ok, de la gente de esta gente. Entonces averiguo quién es, porque yo ni siquiera sabía qué película había entrado. Y entonces me doy cuenta que es un polaco. Y entonces agarro y digo, bueno, entonces me largo a ver, pues además la fotografía de esa película fue la gloria. Y todo tiene algún sentido en la vida, porque yo empecé a estudiar, perdí un año porque me enfermé, porque con el frío, aquella cosa, y eso era broma, pero total es que, y resulta, o sea, te fuiste para Polonia. no, no, si me fui de una, me fui para Polonia con un pasaje de ida, mintiéndole a mi familia, por supuesto, diciéndole que me voy por 4 meses a Sin estudiar saber una fotografía. palabra sin saber una palabra de polaco. No, no tenía idea de dónde queda Polonia. Vi en el mapa que yo sabía que dónde quedaba más o menos Alemania, que ya me pasé, decía que quedaba muy lejos. Entonces, además, el Ay, pasaje, yo tengo me lo compré. ahora, ven aquí si quieres, tengo ahora riéndose en el... No, entonces, no, pero espérate, la cosa es así. Yo recuerdo, porque tengo aquí el Atlas que abrí, porque yo decía, ok, me voy a ir de Polonia al examen de admisión, es decir, voy a presentar un examen a ver si me aceptan y si no me tengo que volver. Entonces, agarro y yo veo que Viasa, pues compró un pasaje de esos estudiantiles, yo pagué $200 por el pasaje, de Caracas a la ciudad de Lucho. Eso incluía incluso el boleto en tren. Múnich, Múnich. Entonces, sí, Lot. Entonces, pero la historia es que yo agarro y entonces abro el pasaje y bueno, voy a aterrizar en Frankfurt, donde llega Viasa. Y de ahí tengo que agarrar un tren que vaya para el este y de paso a la página del Atlas y sigue y paso a la otra página del Atlas y llego por fin a un sitio donde me tengo que bajar y de ahí tengo que agarrar otro tren. Yo dije, por el amor de Dios. Ese viaje fue espantoso, duró como 24 horas entre Frankfurt y la ciudad de Uch, donde llegué. Bueno, total, así fue que llegué. Pero lo bonito del cuento es que cuando estaba en el cuarto año, estudié con un señor que es una maravilla de maestro y que fue la persona que hizo posible que yo hiciera el Camino de las Hormigas. Y ese señor se llama Jerzy Wójcik y este señor es una institución en la historia del cine polaco y fue el fotógrafo justamente de la película esta, Sor Juana de los Ángeles de Kabelerowicz. Entonces yo digamos que él apreció mucho como estudiante. Oye, al final lograste tu sueño, o sea, lograste tu Y meta. esa cosa de lograr el sueño es como, uno se empeña y uno,
uno tiene que empeñarse, en la vida uno tiene que ser empeñado en lo que sea, no sé, en lo que sea. En estos días vi una, uno en la vida tiene que empeñarse, empeñarse. Yo creo que el ser humano tiene esa ventaja que se empeña en lo que sea, a veces es bueno, a veces es malo, y uno, es la única posibilidad de que uno no sea, no creo que se realice el sueño, pero por lo menos así, por lo menos es menos infeliz que todos los días. Entonces, Es la alguien vida viva, dijo, que yo llamo. alguien dijo un comentario, porque resulta que el libro Guinness no reconoce a los grandes alpinistas. A mí me gustaba mucho ir a las montañas, pero incluso hice alguito de alpinismo, pero un día me macheté en una práctica y dije, mira, yo como que soy bastante torpe, quédate quieto, no tengo esa sangre. Pero no importa. Eh, pero admiraba y me gustaba ver las películas de escalada y los documentales. Y entonces resulta que el libro Guinness no reconoce como recordistas, que es un término muy raro en el alpinismo, a Messner, ni a Kukuchka, ni a una serie de glorias del alpinismo, ahora no recuerdo, tampoco que soy ni especialista ni nada. Y entonces es muy bobo eso, porque el que comentaba decía, esto es bobo, porque es otra naturaleza, no va con la cosa. Pero Kukuchka, que fue la segunda persona en la historia en hacer los 14 8000 este, completos, pero siempre, entonces, claro, estoy inventando, creo que los hizo en invierno y los hizo abriendo rutas nuevas, ese tipo de esfuerzos que son en el alpinismo tan interesantes, tan riesgosos. Una vez le preguntaron por qué escala montañas y él dijo, porque están ahí, ya. Ya, Entonces, ¿por qué usted hace cine? Bueno, porque coño, necesito hacerlo, porque si no me da un yello. ¿Y por qué hace lo que hace en la vida? Bueno, porque si no me moriría, y ya, punto. pero en algún momento, ok, te gradúas en Polonia, ¿verdad? Te gradúas, que yo sepa, con máximos honores, Sí, ¿verdad? bueno, gracias a Dios sí le gustó y por Eso, 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 eso hace posible el financiamiento, ¿verdad? de Como alguna manera sí me dio, porque yo estaba, enseguida ya yo estaba trabajando allá, ya yo me había casado allá, estaba trabajando allá como cinematógrafo, como director de fotografía, y entonces, estando casado, digamos que eso me da un cierto ascendente, habiendo terminado bien, me da una cierta posibilidad de yo sugerirles algo, y en efecto, entonces, a la productora en la cual yo trabajaba, donde yo trabajaba haciendo dirección de fotografía, les propuse bueno, un pequeño esquema del guión del Camino de las Hormigas, y entonces ellos me dijeron, bueno, vamos a darle, pero pero un momento, te dijeron vamos a darle y te hicieron caso y te escucharon porque habías obtenido unas calificaciones o no habías fue por obtenido, eso, porque ellos o tampoco no, me conocían a mí, eso, más bien, ya me conocían como cinematógrafo, porque ya estaba trabajando ahí, ¿ok? habrán oído, pero también, como el financiamiento venía más desde, qué sé yo, desde lo que se llamaría el SENAC polaco, ahí debo agradecerle al profesor Jerzy Wójcik, al profesor Wójcik, que fue mi maestro, que le escribió una carta al director de lo que se llamaba el centro del comité de cinematografía, en donde dijo, miren, vale la pena este señor, denle, ayúdenlo, comprometan la producción. Y en efecto, se comprometió. Después pasaron como pasa todo en la vida, que Ok. llegaron, después Oh, vinieron, después fue un desastre, y pasamos la de Caín, y eso ha pasado siempre, y eso va a ok, pasar ok. siempre. Del relato, digamos, cronológico vital, pasemos a la inspiración artística. El camino de las hormigas, ¿quién lo hizo? El guión. ¿Quién es el No, guionista? lo hice Hiciste yo. tú. Te voy a explicarlo, porque la gente ya hace mucho misterio con eso de la inspiración artística, y eso Sí. me parece que está, ya va, calma. Uno hace las cosas porque mm, eh,
porque se les viene a la cabeza y uno después Ajá. entonces agarra y se pone a hacerla. O sea, uno Mm. tiene un par de ideas y en general lo único que tiene que hacer uno en la vida es una cosa que yo llamo ser honesto artísticamente, que es como difícil. Eso es lo más complicado. Creo que eso es lo más complicado que otra cosa. Y entonces, claro, porque después uno se pone a buscar los reales. No sé, No, pues se no, pone a perfecto, pero la buscar. idea La del nido idea de te las la voy a hormigas. contar, la idea te la voy a contar. Yo toda la vida había visto niñitos en la calle eh, vendiendo periódicos que tenían mi misma edad. Eso me causaba una idea, eh, eh, perdón. Entonces, bueno, de nuevo, uno agarra, perdón la interrupción, tenía que tener esa llamada, estaba en yo tengo que reconocer que hay una cosa, mi padre me metió en el colegio San Ignacio, porque creía que eso me iba a facilitar la vida con las relaciones sociales que eso me podía traer. Eso es mentira, eso no fue así. Tengo amigos y tal, que sí, pero, sí. Pero sí fue muy bueno porque los jesuitas son gente muy seria. Y recuerdo que debo agradecer muchísimo el trato de ciertos curas que se fijaron mucho en mí y me formaron eh, desde muy joven. O sea, recuerdo que a los 14 años a ti en el colegio Pero me hacían estás retrocediendo, me estás haciendo un retroceso durísimo. pero ya va, mijo, porque si no, no vas a entender. Calma, calma, porque si es hacer, ¿quieres el cuento? Tienes que ver el cuento. Entonces agarra Esto no es y una película. no, esto no es ninguna película, esto es porque es la inspiración de la bendita cosa. Entonces, estos curas agarraban bueno, no sé, querían. Yo fui profesor de matemáticas cuando era niño, cuando era niño, te van a 14 años, yo era profesor de matemáticas en el Colegio de Fe y Alegría del barrio Unión de Petare. Nunca en la vida me han tratado con tanto respeto como este, en ese ranchito que era, o sea, eso era la actividad que... Y entonces, claro, a mí había cierta sensibilidad al espacio, al ruido, a la gente, al caos de Caracas, que a mí me espantaba y no entendía, me parecía muy significativo el hecho de que o sea, era clase mediecita, lo chaguaramos, nada de otra cosa, ¿no? Pero, sí la violencia espacial de la ciudad de Caracas siempre me abrumó. La Y violencia uno de esos espacial. símbolos de esa violencia me parecía esa infancia que vendía periódicos. Eso es una de las cosas que tenía de recordar mucho. Los Y hay otra, pregoneros. Mm. no. No, los vendedores de periódicos que como el que está en la película, en El Camino de Hormigas, No, exactamente, en mi el época yo, pregonero, el pregonero. pregonero, Ah, el pregonero, exactamente. Entonces, bueno, entonces, ¿dónde hice el casting de la película? Bueno, en la Torre de la Prensa a las 11:30 de la mañana. A la hora que se prendía la rotativa y empezaban a salir los periódicos y salían de ahí los camiones con los pregoneros que los iban repartiendo por toda Caracas. Eso por una parte. Por otra parte hay una cosa, pues se mezclan cosas, ¿de dónde saca uno? Hay, en el fondo, hay a mi manera influencias del cielo sobre Berlín, de Wim Wenders, en la manera de ver la ciudad. Y yo sé dónde están puestas y las compuse porque mira, uno copia la, siempre en la vida, es la inevitable. cinematografía, disculpa que te interrumpa, pero tengo que decirlo, la cinematografía de esa película es para quitarse el sombrero. Bueno, muchas Es gracias. Muy bien. realmente extraordinaria, fuera de lo común, Bueno, realmente. muchas gracias. Pero otra cosa de donde se orienta la película es que hay un cuento de Jack London. Yo me iba, en esa época, yo me iba a la biblioteca de la Embajada Americana y sacaba libros
y saqué una pila de relatos, de cuentos, en este caso era una especie de, parecía una novela, que no lo era, que se llama El agente del abismo, The People from the Abyss, de Jack London. Y Jack London era un tipo todo, como deberíamos saber, un Lo tipo todo conozco, izquierdoso, lo izquierdoso, conozco muy bien. vergüenza, borracho, inspiró la película Sí, Reds, ya sabemos todo eso. Entonces genial, este genial. personaje se hace lo que hoy día, creo que fue en 1905, no recuerdo muy bien la fecha de ese, él lo que hace es un reportaje, pero por supuesto de un nivel literario que exactamente eso es, se lo doy leer a mis alumnos, a ver si entienden, y les cuesta entenderme, ¿entienden? No sé por qué. Les digo, miren, esto es un documental, esto es lo que es un documental. Y realmente yo, el Camino de mi vida es una copia vulgar de ese escrito de Jack London, porque él agarra y se va, claro, ¿qué es lo que hace él? Él agarra, se va, la gente del abismo, the people from the apes. Entonces él agarra y se va a Londres y relata una cosa que se llama el East End. Yo nunca he estado en Londres, pero parece que es, bueno, los barrios más bajos. Imagino en los barrios que inspiraron a Dickens en todo lo que escribió, sea lo que fuere. Total es que visita todos los barrios pobres y refleja la pobreza, el trato que la pobreza da, los asilos, los comedores religiosos de caritativos, por supuesto con una mirada muy crítica de esa caridad, y al final termina, es un retrato de la pobreza de Londres. Pero decir la retrato de la pobreza de Londres o de París hoy día no es tan grave como en 1900 y tantico, creo que en 1902, porque resulta que bueno, al final termina en Hyde Park, que parece que es un parque que es muy grande, que queda como bastante en el centro de Londres, y resulta que me llamó mucho la atención ese relato, porque las personas, según las leyes inglesas, no pueden dormir en los parques, pero sí pueden estar sentados toda la noche. Todas las familias, para que no los votaran, las familias que no tenían dinero, pasaban las noches sentados en los bancos, cargando a los niños se pueden estar en brazos. Eso me asombró mucho. Entonces, y la historia del escrito es muy importante porque resulta que la razón por la cual han mandado a Jack London a Inglaterra es que creo que es la coronación del hijo de la reina Victoria o del nieto de la reina Victoria. Ahora no estoy seguro exactamente cuándo es. Sí, cuál fue de los reyes. Era la coronación de un rey. Y él, en vez de hacer todo el relato de la pompa, él lo que hizo fue ese relato de ese Londres imperial en su gran contradicción porque pues retrata ese mundo. Y yo me dije a mí mismo, mira, si Jack London hizo esto en Londres y no era de Londres, no hace lo mismo en Caracas, tú eres un pelele. Y ese fue, digamos, el motivo de la inspiración. Después, entonces, Una pregunta. Ok, ajá, ok. Intento acelerar un poquito el relato, ¿no? ¿Cómo fue recibida la película mira, aquí en Venezuela cuando tú la estrenaste? no lo sé porque no estaba aquí, la mandé porque había su pedido una cosa del Senado, que por supuesto llegó tarde y poco, como suele suceder, y por eso el Senado que se ocupó, no sé, el 2% de Ya, los... ¿qué pasó? No pasó nada. Sí, no pasó nada. Sí, ¿No no pasó recibiste mucho. una crítica, una reseña, algo? eh, Acá no, sino No, pasó un tiempo largo antes de que la película, sí, después en el 97 me la noventa premiaron y acá, siete, o sea, sí, 4 años después. 4 años después, sí, sí, sí. Y sí, bueno, sí, la gente, hay un grupo de gente que la valora. Eh, nunca se pasó, se trató de pasar en salas comerciales, nunca le dieron cabida. Esa parte Y sí no me extraña, ¿no? bueno, Una es película ese tipo de esperaba. cosas.
Entonces la película sí fue, y bueno, sí la mostré en algunos, en varios, en bastantes festivales fuera, sí, sí, bastantes veces, sí. Sí la he pasado bastante y sí, sí, Y otra pero, cosa, ok, ajá. ok, ahora te voy a cortar, ¿verdad? Ujú. Un momento, podemos regresar de todas maneras, porque no vamos a regresar, ¿no? Porque es un tema demasiado fundamental, el tuyo del cine, ¿no? Pero ahora vamos a pegar un brinco, porque yo quisiera saber, ¿cómo fue que terminaste en la UCB? Ah, no, eso fue una casualidad, eso fue toda la vida es más o menos casual, y eh, La Universidad Central de Venezuela. Lo digo sí. para Ah, no, no, bueno, mira, yo, a mí el profesor Buichik siempre me dijo, enseña, porque uno siempre aprende enseñando. Eso es, y es importante porque si tú te dedicas a parte de tu tiempo a enseñar, vas a ver que vas a aprender cosas y vas a desarrollar cosas. ¿Y Eh, en qué año entraste a la UCB? en 98. Lo que pasa es que, eh, bueno, he hecho lo que he logrado hacer, pero la naturaleza de la Universidad Venezolana es Ya vamos para allá. es una lata, porque hay una, Tú sigues estando en la UCB. sí, 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 todavía estoy En ahí. teoría, todavía estás trabajando para la UCB. Sí, 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 todavía lo hago. O sea que has trabajado una cantidad de años X en la UCB. No sé, Sí, las cuentas son para 26 años diré, sí, 26 más o años menos. en la UCB. Ok. ¿Cómo tú No, podrías? eso fue una casualidad, simplemente había un anuncio en el periódico y dije, bueno, mira, dedicarle un par de horas a la semana, eso va a ser, no me Sí, va a hacer mal, no pero me va a cuando hacer. pero cuando yo te conocí y comenzó nuestra relación profesional, porque ya, o sea, ya el público sabe que tuvimos una relación profesional, ¿verdad? Tú como arquitecto, yo como asesor electroacústico, acústico, electroacústico, ¿verdad? Mm. Tú en la UCB trabajabas, digamos que muchas horas al día. O sea, tu presencia en la UCB Ya era, tengo. no digo que constante, No, no, pero sí ha sido. Mira, cabecito, no puedes porque estamos hablando. le otorgabas mucho Sí, tiempo. sí, 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 ¿Ah? le otorgué mucho tiempo, eso no significa que Entonces, no vea mis películas y todo, pero no, no, sí. claro, claro, ok, Pero todo ok. eso era con la finalidad, todo lo que yo hice en la universidad fue Y, para crear objetos que sirvieran para enseñarse el cine. y dado lo que nos tocó sufrir a ambos en la UCB, desde luego a ti mucho más que a mí, o sea, un factor 1000 veces más que a mí, ¿verdad? Yo te quiero hacer esta pregunta quizás, si quieres no la respondes, si quieres no la respondes, pero ¿qué opinión tienes tú de tu experiencia en la UCB al fin y al Es cabo? una lata porque es muy frustrante, te voy a explicar por qué. Y me ha pegado, es una lata. Eh, creo que mm, todo el proyecto que yo, todos esos 26 años, el que la universidad probablemente están perdidos. ¿Y por qué? Porque nadie tuvo interés, salvo un estrechísimo grupo de personas a las que le estoy muy enormemente agradecido, María Antonia Palacios, Juan Francisco Sánchez, para descanse, Aide Chavero por una parte, quizás la profesora, Con la sus rectora. altos y sus bajos. Sí, sí, pero hubo muy pocas personas interesadas en que una cosa que podía ser, que en efecto demostré que lo era, porque llegó un momento dado en que cuando mi última película la hago en coproducción con la Central, es para demostrarle al gobierno. Pero no solo las películas, momento, tú eras una maquinita, era una máquina incansable dentro de la UCB con respecto a los proyectos. Todos los Sí, es proyectos verdad. de la UCB.
que tuviesen que ver con arquitectura, cine y acústica, involucrándome a mí, ¿verdad? Tú estabas metido en todos esos proyectos. Quiero dejar claro una Pero cosa. además, momento, no, momento, déjame terminar. Pero además no metido por el mero interés de, tú sabes, el típico interés venezolano de estar metido en todo para agarrar importancia y para mostrarse indispensable. No. Tú estabas realmente de cabeza, por ejemplo, UCB 024, ¿no? El Sí, proyecto UCB sí, 024. Tú estabas metido de cabeza para que todos estos proyectos se realizaran de la mejor manera posible, siguiendo el criterio más profesional posible, ¿verdad? Evitando en la medida de lo posible que se cayera, vamos a utilizar la palabra vulgar, se cayera, los españoles hablan de lo cutre, nosotros hablamos de lo chin, o sea, evitando en la medida de lo posible, ¿verdad? Que cada uno de estos proyectos fuese realizado de la forma lo más profesional posible, de la mejor forma posible. Y tú te desvelabas por eso y era notable y admirable tu esfuerzo porque cada uno de estos proyectos se lograra y se ejecutara de la mejor manera. Y yo soy constante testigo de este esfuerzo tuyo, pero también soy constante testigo de tus frustraciones con respecto a estos, porque no todo se logró, no todo se pudo Hay lograr. buena parte de los proyectos que están a mitad, además, Sí, por, bueno, es un fastidio, por esa cosa venezolana de que, más que un voy a fastidio. decir tranquilamente, en Venezuela si una persona hace algo, es una molestia, porque Sí. si una ¿Sabes? Que persona tú quiere ser, estabas a cada rato, la impresión mía es que tú estabas molestando a la UCB. O sea, no, la UCB llega a un yo fui una persona indeseable y hasta el día de hoy la soy UCB ya no indeseable en la Universidad Central de Venezuela ya, justamente por eso. la Entonces, UCB ya no te soportaba. ¿Por no, qué? hace años que no me siento. Por tus exigencias exclusivamente profesionales. Porque lo que tú exigías no tenía nada de caprichoso, no tenía Sí, nada de pero hay personal. otra cosa, hay una cosa muy sencilla. También hay que entender que vamos otra vez a hablar de lo que empezamos a hablar, de Lorenzo de Medici y de dónde estamos. Existe un mundo de aspiraciones sociales que limita, que no es que uno es algo mejor, no, si uno sabe algo, uno tiene la responsabilidad de compartirlo con la sociedad en la que está viviendo, digo yo. Eso sí debo decir que eso me lo enseñan los jesuitas. Si usted sabe algo, es su obligación compartirlo. Entonces yo decía, oye, si yo, eso debe ser. Resulta que debo decir que mi experiencia durante toda mi vida en Venezuela es que eso no existe en Venezuela. Si usted sabe algo, usted solo calla y lo usa en beneficio propio. No existe. Eso es lo que sucede acá. Pero Y La UCB es uno de los peores casos que yo he visto. no, la UCB es el mejor, no es lo peor, es lo mejor porque es el más Imagínate tú. representativo. Es el más representativo. Venezuela, la Universidad Central de Venezuela El más representativo, sí. El más a eso representativo, me sí. refiero. En Venezuela, Eso es un sí. compendio de Venezuela perfecto. Entonces, no, si usted quiere hablar de Venezuela, vea la central, ya va a ser así. Existe el mito de que la universidad es una isla. ah, ¿Una isla de qué? no, exactamente el mismo proporción de miserias, pequeñeces, La isla de qué? De los necesidades que va a zombies, de los encontrar y corrupción muertos. que va a encontrar fuera de la universidad, están adentro de la universidad. La isla de qué? De los Igualito. zombies, de los muertos. Porque la UCB, primero, hoy en día es un rancho. Bueno, No, pero yo no te ya fijes en eso. hace Lo 7, que 8 hace, años lo que que no veo hace un país Venezuela, no es, lo que hace un país pero además yo no veía son las que estructuras, lo que hace un entraba, país es el alma de las personas. Y eso, la bueno, central, es exactamente el bueno, reflejo de Venezuela. el alma que flotaba en la central eran almas, no eran almas de personas que quisiesen precisamente a su país. Me vas a disculpar, ¿verdad? Yo Pero diría que eso más bien pasa en toda, la eran proporción es eran idéntica en toda almas Venezuela. más Hay, parecidas a las almas de unos zombies
que a las almas de una persona Pero viva. hay gente muy valiosa que ha logrado cosas. Siempre hay, en Venezuela, mira, ¿tú sabes cuál es el problema de Venezuela? Venezuela, el problema es que uno siempre, en todos lados, incluso en los peores sitios de Venezuela, uno siempre se encuentra Mira, yo con gente trabajamos, valiosa, con gente chévere, vamos a utilizar los términos venezolanos, con gente chévere, con gente de pinga, con gente buena, que tiene buena voluntad, que quiere hacer las cosas bien y todo lo demás. Pero donde se deciden las cosas, lo único que existe, y me vas a disculpar porque lo único que yo vi en el departamento, en los departamentos en los cuales a ti te tocaba trabajar, era algo lo más parecido a bueno, una mafia en donde tú no estabas. No podías. bueno, en todo caso, mira, por ejemplo, uno de los proyectos que hicimos juntos, que fue el de telemedicina, de cero, para la telemedicina, Ah, eso por está cierto, manejado por una gente se dio ese que proyecto. funciona y produce todos los días. Y ahí te voy a dar el contraejemplo de Oye, eso, porque ahí está el doctor Arrechedera y la gente de SOS y Telemedicina. están contentos con el proyecto, le No funcionó sé, bien. no, lo usan todos los días y producen Oye, contenidos todo me el satisface tiempo. mucho porque, Y eso no, y eso fue una cosa muy gratificante. En otros casos, el único interesado, pues era yo, dos personas más. Entonces, y, eh, y entonces el deseo de que eso funcionara, por ejemplo, la cosa, escuela cosa que recibió, molesta mucho, yo conseguí mucho dinero del SENAC para el proyecto de ese estudio que queda al lado de la biblioteca. Una ajá, cosa que quiero decir y que lo sepan tus oyentes. Yo solamente profesionalmente trabajé en todos esos proyectos solamente en tres, en las dos bibliotecas y en la aula de cine. Todos los demás proyectos fueron un regalo que yo le hice a la central. Yo no cobré un centavo por esos proyectos. sí, pero esa es la otra cosa increíble, pero bueno, No, 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 yo no cobré un centavo porque me parecía, bueno, porque primero me parecía que no era ético, pero segundo además técnicamente estaba prohibido. Entonces, bueno, el de telemedicina sí, porque ellos sí me podían contratar a mí, pero yo no podía inventarme un proyecto en donde yo pero me es que contratara a mí. es absurdo que sea ilegal, es Pero, totalmente pero, pero es absurdo. así, no importa, es así. Sí, Lo y por que, otro lado hacen otras cosas, ¿no? Pero bueno, ok. pero eso, no, lo que sí es triste es que aquellos proyectos, los que se terminaron, como 024, como que se terminó, como todo el equipamiento donde Entonces, filmé la UCB película, 024 está funcionando. eso no está funcionando. Eso no le interesa a nadie. No le importa a nadie. Eh, por favor, hay que entender, la desgracia de Venezuela Lo que es me costó especie diseñar ese de proyecto. marca de mezquindad nacional que tenemos. Yo no sé por qué es así, pero yo pensaba que era un daño que venía, que produjo algo. No, parece que está en nuestro genes. Yo me leí hace como 2 o 3 años, o quizá un poquito más, la historia de Rafael María Barala. Aquí estoy viendo los dos volúmenes de la historia de Venezuela. Parece escrita por un tipo, un gran escritor de hoy día, hablando de Venezuela hoy día. O sea, Venezuela ha sido exactamente lo mismo durante todos los 500 años. Algo pasó mal y esa mezquindad y ese deseo de, vamos, de hacer las cosas es muy extraño y cuesta mucho, cuesta mucho verlo. Y ¿No? Y de uno, hacer las cosas bien no solamente no, es no, no, extraño, es cuesta mucho casi, verlo y es un mal que no es que yo soy ni, no, 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 no. Yo conozco muchísimas personas que oh, son. sí, Eh, yo también, yo Rafael. conozco enorme cantidad de personas que han dado, bueno, déjeme mencionar Juan Francisco o María Antonia, que son personas a quienes admiro muchísimo, que fueron además quienes me estimularon sobre todo para que yo hiciera esos trabajos, que
Juan Francisco me dijo, aprovecha todos esos trabajos y hazlos parte de tu carrera académica. Y eso fue lo que yo hice. O sea, haciendo eso, viendo en el académico, y eso fue lo que yo hice, pues, dejándole a la universidad yo conseguí para la Universidad Central, no sé, más de $1,000,000 y pico, probablemente un poco Ok, más. entonces, pero, Y ok, entonces, ahora voy a ir con ah, una pregunta que ajá, es otro brinco, ¿verdad? Después desarrollamos, si quieres, más todavía lo que tú quieras terminar de decir, ¿no? Tú teóricamente todavía sigues estando en la UCB y percibiendo un sueldo de la UCB, sí, ¿verdad? hay personas no vale la pena porque eso es un chiste en Ajá, pero Venezuela. ¿cuánto es el sueldo que tú percibes de la UCB? El sueldo o el sueldo integral. Es decir, porque en Venezuela, No, no, déjame explícamelo. explicarte, es importante que lo sepan. El sueldo es el sueldo con el que después, en base al cual te van a calcular tu jubilación. Ujú. Ese sueldo es de 360 bolívares, es decir, $10. El sueldo integral, que es eso más los bonos de maestría y doctorado, más los bonos de cargo, más los bonos de actividad, más otra cosa, llegan a ser alrededor de 1.500 bolívares, que son unos, no sé, 200, no sé. ¿Cuánto será eso? No sé Tres cómo es la tasa, no la conozco. a 35. Es decir, mi sueldo como profesor de las centrales, mi sueldo nominal es de $8 al mes. Y mi sueldo 8 por 5 y mi sueldo integral, completo, con todo, no llega a 40, llega como a 30. ¿Después de Entonces, cuántos años en la UCB? después de 26 años, sí. Y bueno, es así, eso es parte de lo que, eso es parte de los, y ojo, estamos en un país donde yo salgo de mi casa, yo no voy a la universidad, yo doy clase exactamente como estamos hablando nosotros, porque se le explicó a a las autoridades que, bueno, bueno, que no me da la gana ir a la universidad, pues. No es que no me da la gana, es que me costaría más llenar el tanque de gasolina para ir y volver que el sueldo que me dan, y eso no lo voy a hacer. Igual me cuesta más el internet que lo que me pagan. Entonces no hay problema. Entonces, pero eh, si tú dijeras eso en un país que está bombardeado o que sufrió una sequía y unas langostas, está bien. Pero yo le preguntaba a mi hermano, a mi cuñado, que es un tipo que pues, vive en Nueva York y, pues, viven como más o menos bien, etcétera. Yo le pregunto, viven en una zona de gente más o menos adinerada. Le pregunté cuántos BMW había en o cuántos carros de alta gama había en en su cuadra. Y dijo que ninguno. De alta gama, digamos, carros nuevos de alta gama. Yo le dije, porque en donde yo vivo, que es una zona que originalmente era muy alejada de la ciudad y ahora se ha sido más o menos invadida por gente rica y muy Absorbida. rica, ¿ya? No sé, cuando yo salgo de mi casa, aquí hay casetas, parezco el mendigo de la cuadra. Sí, pues yo tengo un aveo chiquito. Pero los carros que mi señora dice que los carros de mis vecinos son Transformers, porque son unas cosas que son 2 veces el ancho, 2 veces el alto. Estamos hablando que cuando tú bajas por la autopista de Broja del Este, donde hay mucho menos tráfico que antes, porque no hay gente en Venezuela, tú ves, además de una manera muy agresiva lo ves, la presencia de carros de $100,000, $150,000, pero a bojotes, a bojotes, a cantidades exorbitantes. Y ahora, en estas épocas donde hay festejos, la gente festeja, hay un universo, tú hablabas, señora, sobre la vigencia de Camino a las Hormigas, la triste vigencia de esa película, eh, que debo decir, volvamos para atrás, cuando yo traté de filmarla, hubo una enorme reticencia eh,
para conseguir cuál, para conseguir financiamiento en Venezuela, pero además hubo una enorme reticencia por aceptar la película, eh, porque se le consideraba una película comunista, porque yo recuerdo, esto sí lo puedo decir tranquilamente, cuando yo la estrené, unas personas que estaban ahí, que eran, digamos, de niveles altos venezolanos, dijeron que porque yo había hecho en mi película, lo único que había fotografiado era colombiano. Eh, entonces Venezuela tiene un problema, Venezuela tiene un problema muy grave, que es la ausencia de espejos. El venezolano no se ve a sí mismo y esa incapacidad de verse a sí mismo lo ha llevado a a un lugar, a una encrucijada fatal. Porque el problema cuando uno dice que lo que le pasa es verdad, o sea, uno puede agarrar y tener la mala suerte de que le pasó algo que no se lo merecía o por lo cual no trabajó. Pero todo lo que está pasando en Venezuela en este momento lo han fabricado los venezolanos con un celo científico Sí. que ni las pirámides de Egipto fueron tan planificadas No, no, como no, esta no, no, desgracia. O sea, en el la, sentido de que se ni la hizo llegada del todo. hombre a la luna No, no, fue se hizo todo, exactamente todo lo que hacía falta para llegar a donde hemos llegado y se hizo no una vez, sino se hizo con ahínco y sí, sistemáticamente, con una disciplina que jamás en nuestra historia hemos demostrado sí, sí, para sí, más sí, nada. sí. Entonces, claro, cuando si uno La dice, destrucción ha sido un éxito. pero si La uno destrucción dice ha sido un eso, éxito. todo el mundo, y eso me pasó con El Camino de las Hormigas, me pasó con Swing con Son también, me pasó con esta última película con historias pequeñas, que simplemente la gente se ofende. Mira, a mí hace no pocos años, hace 5 o 6 años, yo mostré El Camino de las Hormigas y un estudiante de arquitectura de la Central se ofendió porque dijo que yo tenía una mirada clasista, porque ella había vivido en un barrio. Le dije, pero mija, por el amor de Dios, usted vaya y haga usted una película, entonces que tenga otra mirada. Si usted tiene otra mirada, eso es lo que yo los invito. Pero se ofendió, se puso furiosa, salió porque agarré y cometí la tontería de prestársela a un profesor, a un joven profesor de arquitectura que quería mostrárselo a los alumnos bueno, y les dio un ataque de rabia, les dio un ataque de rabia, les dio un ataque de rabia. Entonces, a mí, te voy a contar otra anécdota muy divertida en el Camino de las Hormigas. Eh, y, y eso fue en el año 94, sí, y cuando me invitaron a muchos festivales, y entonces había un festival en Israel, y el gobierno israelí hacía una cosa muy inteligente. En vez de hacer un festival en una sala, todo pomposo, tal y que sé yo, ellos no. Ellos le pedían que la gente hiciera una copia en Umatic y pedían permiso para sacarle copias a ese Umatic y para hacer el festival en 20 ciudades. Entonces era sensacional porque había mucha gente que veía las películas y eso era muy bueno. Y cada año había un país invitado y ese año era Venezuela. Y el director del festival se comunicó conmigo, yo vivía en Polonia, y me pidió por favor que El Camino a las Hormigas fuese la película que abriera el festival. Yo le dije, ¿cómo no? Se la mando. Yo hago el Illumatic, no, pero tiene que hacerlo como el gobierno venezolano exigió. El gobierno venezolano exigió que ellos eran los que mandaban las películas. Yo, está bien. Entonces yo agarré, le llevé mi Illumatic al embajador y bueno, un poco de mala gana porque parece que tuvo que gastar en el envío en valija diplomática y eso cuesta, pero yo no tengo la culpa, esas fueron las reglas que pusieron. Y se mandó a Cancillería acá y en Cancillería lo metieron todo en un paquete para mandarlo a Israel. Así era la regla. Yo le dije, bueno, está bien, si esa es la regla, que es. Y, mm, y
yo no recuerdo el nombre de la señora, pero con gusto lo diría, pero lamentablemente no me acuerdo, porque era la jefa de cultura de Cancillería en el año 1994. Y era una señora muy destacada que después tenido, sé que es una señora, y la recuerdo, debo decirlo, es importante, porque tiene que ver con todo esto de lo que estamos hablando. Porque a mí me llama por teléfono el director del festival a las 2 de la tarde y me dice, señor Marcelo, su película no llegó. Y llamamos a Venezuela y pedimos que la mandaran como fuera, que pagábamos nosotros, y su película no llegó, lamentablemente su película no abrió el festival. Y no llegó porque la directora de Cultura de la Cancillería del año 1994 decidió que el Camino de las Hormigas daba una mala imagen de Venezuela. ¿Ok? Ella Ella, cuenta. ella, ella decidió eso. Y mi película, pues, no se mostró en el Festival de Real y vaya, sí, sí. Entonces, hay una cosa que esa cosa de que mi película era ofensiva a la imagen, me ha pasado con todas las películas. Me pasó con Sweet Son, Lo cual es ridículo. porque yo simplemente no me dediqué a hacer una película laudatoria, sino simplemente utilicé, a eso es lo que hace uno cuando se película, agarra un tema y lo desarrollo y lo uso como un pretexto para decir Exacto. cosas. Y además, muy pertinentes todas ellas, además, tranquilamente. Y tratando de hacer una película, como tú bien dijiste, para un público más amplio, porque inicialmente, después no fue así, pero inicialmente era una película como de encargo incluso, de la Fundación para la Cultura Urbana. Lo que pasa es que cuando nos vamos a la República Dominicana y yo hago todo el material que hago en República Dominicana, yo me doy cuenta que eso tiene mucho potencial para hacer una película que se puede hacer. Y yo les digo, miren, ustedes me han dado una cantidad de dinero, pero esa cantidad de dinero es para hacer una obra de televisión, y más nada. Pero si ustedes quieren una película, esto va a costar muchísimo más y me dan permiso para buscar ese dinero. Y me dijeron, bueno, sí, y agarré. Y la película que ellos esperaban que fuese una película de un año, terminé pasando 7 años, construí este estudio donde tú has estado, que tú conoces, mi estudio de sonido, que además es un estudio bien hecho, en mi casa, donde he mezclado 5 o 6 películas. Y Funciona, funciona. Podría ser mejor si yo lo hubiese sí, pudiese ser mejor si diseñado. hubiese hecho los cálculos, pero no está, en ese momento todavía no te tenía a mano y lo lamento mucho. Entonces, el hecho es, gracias a la tecnología, y valga la cuña gratis a la JBL, que tiene un ecualizador de cuarto donde compensa, pero es muy cómico, te voy a Y decir. lo odio, odio ese ecualizador, pero Sí, bueno, yo sé que lo vamos a odias, decir pero que es indispensable. Pero además tiene una gran ventaja, bebecito. No me siga cambiando de duda los libros, pues. Tiene una cosa, este estudio funciona aquí donde estoy yo. no lo he escuchado, lo he No, escuchado. acá donde estoy yo. Si tú te separas 10, 15 centímetros ya no sirve. Entonces hay una X en el piso donde el que está mezclando debe estar, porque es el Sí. único sitio donde él va a oír la película como ¿Y Dios quién te manda. enseñó eso? ¿Ah? ¿Quién te enseñó eso? Eso creo que tú mismo me lo enseñaste. No sé. Esto, creo que Eso fue se tú. llama, ¿sabes cómo se llama eso? El Sí, soft spot. sí, Soft sí. spot. O Pero sea, en mi es el cuarto es muy punto pequeño. ideal, es el punto ideal en la sala en donde el contenido se Sí, escucha de la mejor forma. sí. Te mueves unos centímetros de ese punto y ya no se escucha Ya bien. no es. Pero en este caso, Retro, como este retrocedes cuarto o es ya. exageradamente pequeño, Es que tu cuarto, el problema de tu cuarto, el único problema que tiene tu cuarto realmente no es tanto de acústica, el ¿verdad? volumen, no tiene el volumen, el tamaño de los Y metros es que cúbicos. tiene, es porque tiene un volumen, tiene. Y entonces, además, ahí hay otra cosa que yo me acuerdo que una vez la discutimos, que son las reglas de mezcla que impone Dolby, que son ridículas, en donde tú tienes que monitorear a 85 dB y monitorear a 85 decibeles en tu cuarto es Yo te tengo que una decir locura, una que locura. no, pero ¿sabes No qué, solo, y no solo es una Lino? locura, sino que es la peor forma de mezclar una película. Pero Sin embargo, Lino, es la forma Li- como Dolby dice.
que tienes que sí. hacerlo. Increíble. Sí, bueno, el Lino mezcló en este cuarto 85 la película. Hizo ese maravilloso sonido que hizo. Yo decía, bueno, pero Lino, yo lo adoro porque es una persona con una enorme paciencia que trabaja tranquilo. Lino estuvo en este cuarto encerrado 3 o 4 meses. 85 decibeles, promedio o pico. No, bueno, promedio Ah, de conversación presente. Picos podían ser hasta más altos, pero digamos en nivel de ok. mezcla 85. Sí. Bueno, los felicito porque 85 es difícilmente Cansa, resistible. lo que pasa es que Y agota, además agota. la fatiga Fatiga, auditiva, da fatiga. Tú o tres, sea, 4 horas después ya no puedes, ya no oyes no, bien. después de 4 horas, después de unos cuantos minutos, tu oído, ¿verdad? Tiene unos mecanismos naturales de protección, ¿verdad? Contra ese volumen. Y entonces son unos mecanismos que no son solamente fisiológicos, sino que son mentales, como unos Claro, filtros. claro, claro. Y tu mente y tu percepción, porque la percepción no ocurre en el oído, ocurre en el cerebro, Bueno, como la visión, como todo. tienes como la visión, exactamente. Entonces, ese nivel no es recomendable. El mejor nivel es otro muy distinto, pero si tú vas a, no se lo digas a nadie, porque si se lo dices a cualquiera de estos supuestos grandes profesionales del cine, que desde luego te van a, si vieran donde tú mezclas, te dirían, bueno, eso no es un sitio para mezclar, pero ok, quedando al lado de eso, te dirían, no, no, ese nivel al cual usted mezcló a 78 decibeles, no a 85. Sí, No, eso no sí, es profesional, ¿entiendes? O sí, sí, sea, no, pero eso es ridículo, eso es ridículo. bueno, pero son las ridiculeces de una industria, la cinematografía convertida en industria y la parte del sonido, esa industria le otorgó en régimen de Sí, sí, monopolio absoluto, ¿verdad? Menos mal que Estados Unidos es el país del liberalismo, de la libre competencia y todo lo demás. Esa industria le otorgó en régimen de monopolio absoluto a Dolby, sí, es ¿verdad? una lata, es una lata. Y a THX el monopolio del sonido de las películas, ¿no? Lo cual es lo más contrario a las leyes del liberalismo. Ni siquiera el Sí, sistema de ETS, o sea, pudo hacer algo contra eso, ¿verdad? ¿No? Entonces Dolby se impone y es ella la que dicta las reglas. Ese es el libre mercado en la cinematografía. Menos mal, es menos una mal. lata, es una lata, es una lata, pero sí es así. Bueno, pero estamos en una parte técnica que nos interesa más que todo a nosotros. De todas maneras, eh, llegaste a la UCB, diste clases en la UCB como profesor, siempre como profesor de cine, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Nunca, nunca de arquitectura. No, también, también, Ah, también, sí, pero muy fuiste, puntualmente. fuiste Yo he profesor dado, en sí, ambas. yo he dado uno o dos, ahora no recuerdo, sí, un curso de ampliación y una materia Ok, electiva en posgrado en arquitectura y también me han invitado a dar clases en arquitectura en la Ciudad Bolívar. Pero son cosas puntuales, son cosas. Rafael, entonces, vamos a hacer una cosa, porque yo estoy cronometrando el tiempo, ¿verdad? Y tengo un tiempo límite para los videos, ¿no? Ok, Nosotros lo hemos superado ampliamente, ay, qué riso, ¿verdad? imagínate. Mucho más allá de lo que para mí es Es que deseable. yo hablo demasiado. Y yo no hablo casi, el problema es que tú hablas demasiado, yo no hablo casi nada, hablo muy poco. Ese es mi problema, ¿sabes? Entonces, vamos a hacer una cosa, Ah, vamos a hacer una segunda parte, ¿verdad? ok. Que la podemos retomar tal cual donde la dejamos. Bueno, yo sé, las luces ya están, eso van, se Ah, conservan. no, sí, sí, no importa. Tal cual, No, ¿verdad? no, 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 no toques esto, no toques De esto. forma que el video no dure tanto, porque a mí Ok, me complica mucho la vida un video tan largo, ¿no? Entonces, Rafael, antes que nada, quiero agradecerte como siempre, primero tu calidad humana y tu generosidad, ¿verdad?
para prestarte a ser entrevistado por mí, ¿verdad? Lo cual no es una cosa, muchos dicen que es una cosa muy desagradable ser entrevistado por mí, al parecer. Pero No, bueno, chico, por Dios, que bueno, pero hay gente que, bueno, parece que no, es muy sensible a te voy eso. a contar una anécdota que la puedes usar Ok, cuando cuenta quieras. la anécdota y cerramos. A ver, No, cuenta. no, no voy a decir tampoco el nombre, un señor muy distinguido de las letras venezolanas, con mucho ímpetu, como periodista, consigue y me llama que quiere entrevistarme para decirme eh, sobre el Camino de las Hormigas. Eso fue, qué sé yo, de haber sido 97, 98, por esa época, quién sabe, ¿no? Y el señor agarra y me dice, la película El Camino de las Hormigas, no sé, patatín, 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 patatán. Y yo le digo, no, no, yo creo que no. Porque él ya armaba todo un discurso alrededor de la película y yo, no, yo creo que no. Y me queda callado. Y entonces el tipo, así fue toda la entrevista. Fue una entrevista en donde él me ponía delante unas interpretaciones suyas que ni entendía, porque yo soy un tipo muy bruto. Y el tipo se ofendió a muerte conmigo, se ofendió espantoso, porque lo que él pensaba, yo le dije, no, usted puede pensar lo que quiera de mi película, pero yo no la hice pensando en eso, pero si usted dice eso, pero usted qué piensa de eso, no pienso nada, es usted está firmando algo sobre mi película, hágalo, usted es libre de hacerlo, pero no me ponga a mí a opinar sobre lo que usted opina, sobre lo que yo hice, porque eso es como demasiado complicado. A mí el cerebro no me da para tanto. Bueno, llegamos al final del video de hoy. Rafael, muchas gracias, enormes gracias, ¿verdad? Nos vemos en el próximo video que va a ser pronto, porque los temas están apenas comenzando y contigo son casi que inagotables. Y nos Claro. veremos en otra y yo agradezco al público su atención hasta el final y como siempre me les despido a mis muy agradecidos amigos, seguidores y colaboradores diciéndoles que lo que siempre dice Aura Palermo, que se ha convertido más o menos como en el lema nuestro, manténganse humanos. Muchas Y gracias. buenas noches. Hasta luego. Gracias.